Se mudó a una casa antigua buscando un nuevo comienzo. Pero cuando movió la alfombra del salón y encontró una escotilla metálica, comprendió algo aterrador. No estaba solo. Bajo la casa había un secreto que alguien quería mantener enterrado. Y en el momento en que lo descubrió, comenzó la cacería. Suscríbete y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves. No vas a creer cómo termina esta historia. La primera mañana en la casa antigua se sintió más pesada de lo que había imaginado. No era solo por las cajas apiladas en las esquinas, ni por el olor persistente a madera vieja que parecía haberse filtrado en cada pared. Era algo más profundo, una sensación incómoda, como si estuviera caminando dentro de una vida que no me pertenecía del todo. Me había repetido muchas veces que mudarme a este lugar, al borde de un pueblo tan pequeño que apenas aparecía en los mapas, era exactamente lo que necesitaba. Un reinicio. Un punto final después del divorcio, después de años intentando sostener algo que se desmoronaba lentamente entre mis manos. La casa era demasiado grande para un solo hombre, demasiado vieja, demasiado silenciosa. Y aún así, el precio había sido ridículamente bajo. La mitad de lo que costaban propiedades similares, incluso en una zona olvidada como esta. El agente inmobiliario había restado importancia al asunto, con una sonrisa incómoda. «Es una casa para arreglar», dijo. «Ya nadie quiere casas antiguas». Quizá era cierto. O quizá todos en este pueblo sabían algo que preferían no decir en voz alta. Mientras avanzaba lentamente por la sala de estar, dejé que mis dedos recorrieran la repisa de la chimenea cubierta de polvo. El suelo estaba ligeramente inclinado, las tablas crujían bajo mi peso, y aún así había una quietud extraña en el aire. No era una quietud tranquila, era una quietud atenta, como si la casa misma estuviera observando. Los muebles que habían quedado atrás no tenían sentido entre sí. Un par de sillas desiguales, una mesa de madera gruesa marcada por décadas de uso, un sofá pesado que parecía haber sobrevivido a varias generaciones. Nada combinaba con nada, excepto la alfombra. La alfombra ocupaba el centro exacto de la sala. Era gruesa, de un color burdeos oscuro, sorprendentemente bien conservada en comparación con el resto de la casa. Me detuve frente a ella más tiempo del necesario. Sus bordes estaban ligeramente levantados, como si el tejido estuviera tenso, luchando contra algo que lo mantenía en su lugar. No tenía una razón concreta para sentirme incómodo, pero la sentía. Quizá porque era el único objeto que parecía haber sido colocado con cuidado. No abandonado. No olvidado. Decidí salir antes del mediodía para conocer a los vecinos. Necesitaba sentir que formaba parte de algo real, que no me había aislado por completo al venir aquí. La mayoría fue educada, algunos incluso amables, pero siempre distantes. Sin embargo, cada vez que mencionaba la casa, algo cambiaba. Una mujer que regaba sus flores apretó los labios cuando le dije la dirección. «Espero que no tenga los mismos problemas que él», murmuró, sin levantar la vista. No explicó a qué se refería. Un hombre que paseaba a su perro me observó con una expresión difícil de interpretar. «Ese lugar», empezó, y luego se aclaró la garganta. «Bueno, ahora es suyo». Después del tercer encuentro similar, dejé de hacer preguntas. Estaba claro que la historia de la casa no era un tema bienvenido. De regreso adentro, me obligué a concentrarme en limpiar y ordenar. Quería pensar como alguien que se estaba instalando, no como alguien husmeando en los restos de otra vida. Cada objeto que tocaba hablaba de soledad. Una sola taza en un estante. Un abrigo colgado que aún conservaba la forma de los hombros de quien lo usó. Periódicos atados con cuerda, acumulados en una esquina. No encontré fotos, ni cartas, ni rastros de familia. La explicación del agente volvió a mi mente. El dueño anterior se llamaba Thomas Krell.
Había desaparecido hacía un año. Sin nota, sin testigos. Simplemente se había desvanecido. La policía lo clasificó como una desaparición de adulto. Extraña, pero no lo suficiente como para seguir investigando. La casa fue vendida como propiedad abandonada. Y ahora era mía. Cuanto más tiempo pasaba allí, más me molestaba la alfombra. No parecía pesada por la suciedad ni por la edad. Se sentía intencional. Cuando intenté levantar una esquina, no se dio. Me agaché y pasé los dedos por el borde. Sentí el frío del metal. Pequeños clavos, colocados con precisión alrededor de todo el perímetro, la mantenían fija al suelo. Las alfombras no se clavan así. A menos que alguien quiera asegurarse de que nadie las mueva. Tiré un poco más fuerte. Debajo, el suelo se sentía demasiado sólido, demasiado deliberado. Me incorporé y decidí dejarlo para después. Me dije que estaba cansado, que la casa vieja me estaba jugando una mala pasada. Las horas pasaron. El sol descendió y la casa comenzó a crujir con los sonidos lentos del atardecer. Arrastré el sofá para aspirar debajo. Cuando intenté devolverlo a su lugar, una de las patas se enganchó con la alfombra. Se movió apenas unos centímetros, pero fue suficiente. Bajo la tela apareció una curva metálica perfectamente definida. Me quedé inmóvil. El corazón se me apretó en el pecho. Levanté un poco más la alfombra y los clavos saltaron con un sonido seco. Allí, incrustada en el suelo de la sala, había una tapa metálica circular. Limpia. Demasiado limpia. Con una manija empotrada en el centro. Di un paso atrás, respirando con dificultad. Intenté convencerme de que había una explicación lógica. Un refugio antiguo. Un almacén. Pero nada justificaba una escotilla escondida bajo una alfombra clavada. La luz del atardecer hizo brillar el metal. Permanecí allí, de pie, más tiempo del que debería, debatiéndome entre la curiosidad y una intuición profunda que me gritaba que no la abriera. No hoy, quizá nunca. Volví a colocar la alfombra de cualquier manera. El metal seguía asomándose por una esquina cuando me alejé. Esa noche, el silencio fue más pesado que nunca. Y mientras intentaba dormir, no pude dejar de pensar en lo que había bajo mis pies. Dormí mal. No fue un insomnio total, sino un sueño fragmentado, roto por despertares bruscos en los que el silencio de la casa parecía demasiado consciente. Cada crujido del suelo sonaba cercano, deliberado, y cada vez que cerraba los ojos, veía la curva metálica bajo la alfombra, como un ojo abierto esperando ser devuelto a la luz. Al amanecer, la casa parecía menos amenazante. La luz suave que entraba por las ventanas altas hacía que todo pareciera más ordinario, casi inofensivo. Me repetí que la noche siempre exagera las cosas, que una casa vieja no es más que madera, polvo y recuerdos ajenos. Sin embargo, al entrar en la sala, mis ojos fueron directamente al lugar donde la alfombra seguía mal colocada. El metal seguía allí. No había forma de ignorarlo. Me arrodillé frente a la escotilla y aparté la alfombra por completo. La tapa era circular, encajada con una precisión inquietante en el suelo. No mostraba óxido ni signos de abandono. Al contrario, parecía cuidada, usada. Pasé la mano por su superficie fría y sentí un escalofrío recorrerme el brazo. Tomé aire y tiré de la manija empotrada. La escotilla se abrió con un clic suave, demasiado suave para algo que supuestamente llevaba cerrado un año. Un aliento de aire frío subió desde abajo, trayendo consigo un olor extraño. Piedra, polvo y algo más. Algo metálico, eléctrico, fuera de lugar en una casa común. Debajo se extendía una escalera metálica que descendía hacia la oscuridad. Me quedé observando durante varios segundos, con el corazón golpeando fuerte en el pecho. Esto no era un simple compartimento. No era un sótano improvisado.
Alguien había construido esto con intención. Encendí la linterna del teléfono y comencé a bajar, peldaño por peldaño. A cada paso, la temperatura descendía. El aire se volvía más denso, más limpio, como si estuviera filtrado. Y entonces lo oí. Un zumbido bajo y constante. El sonido de una máquina en funcionamiento. Cuando mis pies tocaron el suelo, entendí que estaba equivocado sobre muchas cosas. La habitación que se extendía ante mí no pertenecía al subsuelo de una casa antigua. Era un búnker. Un búnker completamente equipado y meticulosamente ordenado. Un generador funcionaba en una esquina, vibrando suavemente. Estanterías metálicas cubrían las paredes, cargadas de comida enlatada, herramientas, baterías, bidones de agua. Una cama sencilla estaba perfectamente hecha. Una mesa metálica ocupaba el centro del espacio. Y sobre la mesa, una taza. No estaba cubierta de polvo. En su borde aún se veía el rastro seco de una bebida reciente. Miré alrededor con atención. Las luces del techo irradiaban un calor suave. No estaban frías. Alguien había estado aquí no hacía mucho. Un nombre volvió a mi mente con fuerza. Thomas Krell. Me acerqué a la mesa y vi un cuaderno abierto. Las páginas estaban llenas de una letra apretada y firme. No era la escritura de alguien desesperado o desequilibrado. Era precisa, metódica. Leí la fecha del último registro y sentí que el estómago se me hundía. Un mes atrás. El texto era breve, directo. Volveré pronto. Queda una última deuda por saldar. Tragué saliva. Aquello cambiaba todo. La versión oficial decía que Thomas había desaparecido hacía un año. Pero este lugar no estaba abandonado. No era el refugio de un hombre que había huido sin mirar atrás. Era el espacio de alguien que planeaba regresar. Seguí explorando. En una pared había mapas clavados con chinches rojas. El pueblo entero estaba marcado con círculos y anotaciones. Cruces. Flechas. Algunas ubicaciones me resultaban vagamente familiares. El ayuntamiento, una farmacia, un almacén industrial. Junto a los mapas, fotografías, rostros de personas comunes. Algunas tenían marcas rojas encima. Otras, notas breves escritas a mano. No entendía aún el conjunto, pero una cosa estaba clara. Este búnker no era un escondite pasivo. Era un centro de observación. Di un paso atrás, abrumado. La idea de que alguien hubiera vivido bajo esa casa, observando el pueblo, registrando movimientos y personas, me resultaba profundamente perturbadora. Y más inquietante aún era la sensación de continuidad. Nada aquí indicaba abandono. Subí de nuevo por la escalera con manos temblorosas y cerré la escotilla con cuidado. Al colocar la alfombra encima, sentí que el suelo ya no era sólido, que debajo de cada paso había una verdad activa, respirando. Al salir de la sala, me detuve un segundo, escuchando. El silencio de la casa ya no era pasivo. Era expectante. Thomas Krell no se había ido. Y quienquiera que hubiera construido ese búnker, aún no había terminado. Durante el resto del día no logré concentrarme en nada. La casa seguía en silencio, pero ya no era un silencio neutro. Era un silencio cargado, como si cada pared estuviera escuchando. Caminé de una habitación a otra, con la sensación constante de que algo acababa de moverse detrás de mí, aunque al girarme no hubiera nada. El descubrimiento del búnker había cambiado la naturaleza del lugar. Ya no era solo una casa antigua, era una máscara. Al caer la tarde, regresé al subsuelo. No bajé por impulso, sino por necesidad. La escotilla volvió a abrirse con la misma facilidad inquietante, y el aire frío me recibió como si me reconociera. El zumbido del generador seguía allí, constante, estable. Nada había cambiado desde la mañana. Y, sin embargo, todo se sentía distinto. Me acerqué de nuevo a los mapas. Esta vez los observé con más calma.
No eran marcas al azar. Cada círculo, cada línea, parecía responder a un patrón. Horarios anotados al margen. Flechas que indicaban trayectorias. Algunas zonas estaban tachadas con fuerza, como si ya no fueran relevantes, o como si hubieran cumplido su propósito. Pasé a las fotografías. Había decenas. Personas entrando y saliendo de edificios, caminando por la calle, hablando entre ellas. Momentos cotidianos capturados desde la distancia. Y entonces lo vi. Una fotografía mía. El mundo pareció detenerse por un segundo. Reconocí de inmediato el lugar. Un estacionamiento de un centro comercial, a más de 2 horas de este pueblo. Estaba junto a mi coche, mirando el teléfono. La imagen había sido tomada desde lejos, probablemente desde otro vehículo. No era reciente. Era anterior a la compra de la casa. Mis manos se enfriaron. Eso significaba que alguien me había observado antes de que yo supiera que este lugar existía. Antes de que Thomas Krell desapareciera. Antes de que yo entrara en esta historia. Miré el resto del tablero con otros ojos. Aquellas personas no eran simples desconocidos, eran objetivos. O piezas. No sabía aún de qué juego, pero sabía que yo había sido incorporado mucho antes de pisar esta casa. Volví a dejar la fotografía en su sitio y me obligué a revisar el resto del búnker. En una estantería encontré ropa doblada con cuidado, botas alineadas, objetos de higiene personal. Nada estaba cubierto de polvo, nada indicaba abandono. Todo sugería una pausa. Fue entonces cuando escuché el sonido. Arriba, un crujido seco, distinto al gemido habitual de la madera vieja. Más pesado, más consciente. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se repitió, seguido de algo aún peor. El roce suave de pasos. Alguien estaba en la casa. Apagué la linterna del teléfono y me quedé en la penumbra del búnker, escuchando. Los pasos se movían despacio, como si quien caminara supiera exactamente dónde pisar para no hacer ruido. Se detuvieron justo encima de la escotilla. Mi corazón golpeaba con tanta fuerza que temí que pudiera oírse desde arriba. Silencio. Luego, el sonido se alejó. No hubo puertas cerrándose de golpe ni ventanas forzadas, solo una retirada tranquila, segura. Esperé varios minutos antes de atreverme a subir. Cuando lo hice, la sala parecía intacta. Nada fuera de lugar. Pero junto a la alfombra, en el suelo cubierto de polvo, había un sobre blanco. No estaba allí antes. Lo recogí con cuidado. Dentro, una sola hoja. Un mensaje breve, escrito con trazos firmes. No vuelvas a bajar, si valoras tu vida. No había firma. No la necesitaba. El mensaje no me asustó por lo que decía, sino por lo que implicaba. Alguien había entrado en mi casa sin dejar rastro, había llegado hasta el corazón del lugar y había decidido advertirme. No huir. No atacar. Advertir. Esa noche no dormí. Al día siguiente, regresé al búnker con una certeza nueva. Había cosas que aún no había visto. Recorrí las paredes una vez más atento a los detalles. Fue entonces cuando noté algo extraño en el panel del fondo. Un zumbido diferente. Más profundo. Coloqué la mano sobre el metal y sentí una vibración sutil, rítmica. Busqué con los dedos hasta encontrar una pequeña hendidura. Al presionarla, una sección del panel se deslizó, revelando un pasaje estrecho oculto detrás. El aire allí era distinto, más cálido. Avancé con cautela y encontré una segunda puerta. No estaba cerrada. Al abrirla, entré en una habitación pequeña. Un casillero metálico, una chaqueta colgada, una taza con restos de café. Todo parecía recién usado. Y entonces lo vi. Una fotografía clavada en la pared. Yo, sentado en el búnker, revisando los cuadernos el día anterior. La imagen había sido tomada desde ese mismo cuarto. Alguien había estado allí, observándome,
a pocos metros de distancia. Regresé al búnker principal aturdido. Sobre la mesa había ahora un objeto nuevo. Un teléfono móvil. Vibró una sola vez. Mensaje nuevo. Deja de leer. La advertencia ya no era distante. Era personal, directa, cercana. Subí lentamente y cerré la escotilla. La casa parecía la misma, pero ya no lo era. Ya no estaba solo. Nunca lo había estado. Y lo peor era que quien me observaba no tenía prisa. Sabía que yo ya no podía mirar hacia otro lado. La casa había dejado de ser un refugio. Se había convertido en una trampa. No salí de la casa esa noche. Tampoco la siguiente. El miedo seguía allí, denso, clavado entre las costillas, pero ya no era el mismo. Había cambiado de forma. Antes era una alarma, un impulso de huida. Ahora era una presión constante que me empujaba a pensar, a unir piezas, a entender por qué alguien se tomaba tantas molestias para mantenerme lejos del búnker. La nota, el teléfono, la fotografía tomada desde la habitación oculta. Todo apuntaba a una sola verdad. No estaba frente a un misterio abandonado, sino frente a algo activo. Vivo. Y si estaba vivo, era porque seguía siendo peligroso. Volví a bajar al búnker cuando la madrugada se cerró por completo sobre la casa. No encendí todas las luces. Dejé el espacio en una penumbra controlada, lo suficiente para ver sin anunciar mi presencia. Me moví con cuidado, escuchando el zumbido constante del generador, un sonido que ya no me resultaba extraño, sino casi tranquilizador. Era la única cosa aquí abajo que no mentía. Me senté frente a la mesa metálica y abrí de nuevo el cuaderno de Thomas Krell. Esta vez no leí al azar. Fui hacia atrás, página por página, siguiendo la progresión de sus pensamientos. Las primeras entradas eran frías, casi clínicas. Horarios, nombres, observaciones breves. Pero con el paso de los meses, el tono cambiaba. Las frases se alargaban. Aparecían advertencias, dudas y luego miedo. No era paranoia, era presión. Thomas no estaba escondiéndose del mundo. Estaba escondiéndose de alguien dentro del mundo. Alguien con acceso, con poder, con la capacidad de borrar rastros, de cerrar investigaciones, de convertir una desaparición en un simple expediente archivado. Entendí entonces que el búnker no había sido construido solo para sobrevivir. Había sido construido para resistir. Resistir la vigilancia, resistir el silencio, resistir la versión oficial. Me levanté y observé una vez más los mapas. Esta vez vi lo que antes no había querido ver. Las líneas no solo conectaban lugares, conectaban personas, movimientos coordinados, repeticiones, encubrimientos. El patrón era claro ahora que sabía cómo mirarlo. No se trataba de un crimen aislado, ni de un secreto pequeño. Era una red. Y Thomas había sido el hombre que decidió observarla demasiado de cerca. Un ruido arriba me sacó de mis pensamientos. No pasos. No esta vez. El sonido distante de un motor. Apagué el generador y subí en silencio, dejando el búnker sumido en una oscuridad total. Me asomé por la ventana del piso superior. A lo lejos, entre los árboles, un automóvil oscuro permanecía detenido, sin luces. No se movía. No tenía que hacerlo. Su presencia era el mensaje. Me alejé de la ventana sin prisa. El pánico ya no me dominaba. Lo que sentía ahora era algo más frío y más peligroso. Claridad. Entendí que huir no cambiaría nada. Si me iba, no desaparecería como Thomas. Simplemente me convertiría en otra variable fuera de control. Y las variables fuera de control se corrigen. Volví a la sala y miré la alfombra. La levanté sin dudar y abrí la escotilla una vez más. Esta casa, este búnker, ya no eran solo herencias incómodas. Eran pruebas. Eran una oportunidad. Bajé y encendí solo una lámpara. Fui hasta la habitación oculta y tomé el teléfono que habían dejado para mí. No lo apagué. No lo destruí. Lo dejé donde estaba.
Si querían observarme, los dejaría. Pero ya no sería un observador pasivo. Revisé los documentos con más cuidado, separando lo que era confirmable de lo que era especulación. Anoté nombres, lugares, fechas. Crucé datos. Tomé fotografías de cada página, de cada mapa, de cada rostro. No para guardarlos aquí abajo, sino para sacarlos de este lugar, para duplicarlos, para que no pudieran desaparecer con un solo incendio o una sola noche de limpieza silenciosa. Cuando terminé, me senté en la cama del búnker por primera vez. No para descansar, sino para pensar. Thomas había llegado hasta aquí. Había reunido todo esto. Y había sido detenido antes de dar el siguiente paso. Yo no sabía aún cuál era ese paso. Pero sabía algo fundamental. La razón por la que seguían aquí, vigilando, amenazando, dejándome mensajes, era porque el trabajo no estaba terminado. Y porque temían que alguien lo terminara. Al amanecer, la casa estaba envuelta en una quietud casi solemne. Subí, cerré la escotilla y coloqué la alfombra con cuidado, como había estado antes. Desde fuera, nada había cambiado. Eso era importante. Me preparé un café y me senté frente a la ventana. El automóvil oscuro ya no estaba. No importaba. Sabía que volvería. Sabía que siempre había alguien mirando, incluso cuando no podía verlo. Y por primera vez desde que llegué, sonreí. No porque me sintiera seguro. No porque creyera que tenía ventaja, sino porque entendí algo que ellos aún no habían considerado. Yo no tenía nada que perder. Thomas había desaparecido intentando proteger una verdad. Yo podía hacer algo distinto. Podía exponerla, sacarla de este pueblo, sacarla de esta casa, convertir el búnker en lo que nunca debió dejar de ser. No un refugio, un punto de partida. Me levanté y apagué las luces. Antes de salir de la sala, miré una última vez el lugar donde se ocultaba la escotilla. Sentí el peso de todo lo que había debajo, y de todo lo que vendría después. El juego había comenzado mucho antes de que yo llegara. Pero ahora, por primera vez, no estaba jugando solo a sobrevivir. Estaba jugando a descubrir la verdad. Abrió la escotilla, y entendió que era solo la primera puerta. Lo que estaba oculto bajo la casa aún no ha terminado. Si sentiste tensión, esto es solo el comienzo. Suscríbete, deja tu like y escribe en los comentarios qué harías tú en su lugar. La próxima historia será aún más peligrosa.